al Salón Nacional Menciones en el Municipal, en el CMA, este fin de semana, que nos invitan a ver su muestra. Hasta el 31 de mayo va a estar allí. Vamos ya hasta el 31. Claro, San Martín 797, gráfica cartonera conurbana. Mirá. La muestra de Rubén Sassano. Qué lindo, qué lindo. Hay uno de las madres también muy bonito. Sí, tal cual. Pero bueno, gracias por la invitación y gracias también Acá, mira, por esas. Ahí está. Tomadas del brazo. Tomadas del brazo. Aquí en la Radio de las Madres, hermoso. Divina. Sí. Y serigrafía, como bien dijo la Vale de Croce. Che, lo teníamos acá Pietanich, acaba de avisarnos que está con una gripe espantosa, pensó que hoy iba a estar mejor, pero bueno, se agravó durante la noche. Vamos a ver si lo podemos posponer a mañana, le vamos a dar un día más para... Bueno, nos interesa hacer el balance de lo ocurrido allí en el Chaco. Hoy lo escuchábamos tempranito a Raúl Vittel, secretario general del PJ allá. Habló muy bien, creo que hizo una valoración correcta de lo que sucedió ahí. El peronismo junto es capaz de derrotar aún en su mejor momento a la Libertad Avanza y al radicalismo y a lo que queda de macrismo. Pero bueno, el peronismo en rodaja se le hace un poquito más difícil. Igual la elección de Coqui fue realmente importante, creo que van a estar muy parejos en la legislatura, creo que son 16 y 14 o algo por el estilo, la diferencia entre el oficialismo y la oposición peronista. Pero bueno, alguien metió la cola ahí y efectivamente no sucedió lo que tenía que suceder. Cristina pidió que se unieran, se unió el 90% del peronismo, el 10% quedó afuera y al mejor estilo Randazzo produjo que se diera la victoria de Bullrich, ¿se acuerdan ustedes, no? De Esteban Bullrich. Bueno, en fin, mañana lo vamos a analizar con el Coqui cuando él esté mejorado. No descubrió el corticoide todavía, se lo recomendamos de acá porque a mí se me bajó la desinflamación de la boca y ahora puedo hablar más o menos bien. Y con esta voz que me va recuperando de a poquito, quiero presentar a Vale Di Croce formalmente. Ya hubo sonido de trompeta, bueno, todo eso fuera del aire, ahora al aire la estamos presentando así. Alfombra roja, Di Croce, métale. Bueno, vamos a ir al grano. Vamos al grano. El otro día me dijeron que enojada sale mejor. ¿Quién me dijo eso? Fue una cosa medio unánime. No me pareció a mí que estaba enojada, estaba seria. Vieron que a veces se confunde. No se deje llevar por eso. Hay como un estilo en el stream de frivolizarlo todo, de que todo sea superficial, entonces a veces cuesta, ¿no? Sí, es verdad. Entonces vamos a ponernos serios, que no quiere decir que estemos enojados, aunque un poco sí. El domingo a la noche me enojé. Yo me agarro, sí. Y me enojé bastante. ¿Por qué? Porque el exministro de Economía, Martín Guzmán, dio otra nota. Vieron que da notas. Se dedica de profesión dar notas, ¿no? Y los catadores de autocrítica, que exigen autocrítica por donde se les ocurra, Trochimochi. En general al exministro de Economía no le exigen autocrítica. A mí eso me tiene un poco anonadada y sorprendida. Y yo les quiero hacer escuchar un fragmento de lo que dijo, porque ayer Agustín Romo, que es el presidente del bloque de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, dio una entrevista en Neura y se bufaba de que hay muchos políticos y muchos peronistas y muchos progresistas que están muy orgullosos de lo que hace Milei, pero no lo pueden decir abiertamente. Pero que Milei está haciendo lo que ellos deberían haber hecho y entonces que estaban muy orgullosos. Bueno, Martín Guzmán es uno de esos, porque dijo, entre otras cosas, que hay un montón de medidas que está tomando Milei que él hubiera hecho. Así que ese es el marco en el que habló. Dijo que este era un acuerdo, el acuerdo que había firmado él, era un acuerdo peronista. Yo los invito a escuchar solo un fragmento de lo que fue la entrevista con Tomás Rebord. Lo escuchamos. Creo que este es un préstamo político, el que se le dio a Milei y a Caputo, que va a requerir de una solución política. Una deuda que es ilegítima. Los 12.000 millones de dólares, está claro, porque el FMI violó su propio criterio, se llama criterio de acceso excepcional número 4. Lo violó. Y pues, dio un préstamo político. Y la solución a un préstamo político es política. Pero esto hay que discutirlo bien. Hay que ver cuántos se animan a dar esta discusión. Yo la estoy dando. Y yo la voy a dar, porque creo que es lo que la Argentina necesita. Entonces lo que hay que hacer es responsablemente, defendiendo los intereses del pueblo argentino, plantear que se requiere de una solución política que implique un esquema distinto en cuanto a cuánto habrá que pagar, de qué manera, en qué forma, y eso me parece que va a tener que ser parte de lo que se les discuta de cara al pueblo en las próximas campañas. Yo estoy sorpresa. ¿Está de sorpresa? Por no decir furiosa.
Digo, yo no sé en calidad de qué habla el exministro, más que de exministro. No sé a qué se dedica, no sé si quiere ser candidato, pero el nivel de caradurez de el exministro de Economía, de decir, no sé cuántos se animan a decir que el actual, el de los 12.000 millones, es un préstamo político. Y dice otra cosa él, dice que como es un préstamo político, porque violó su normativa, el Fondo Monetario Internacional, hay que discutirlo así, y tiene el tupé, porque no se me ocurre otra palabra, de decir, bueno, no sé quiénes se animan a dar esta discusión en defensa de los intereses de la gente. Yo le quiero decir varias cosas. Primero, que por ahí está mucho tiempo en el extranjero, no lee las redes locales, pero hay un comunicado del PJ sobre el nuevo acuerdo, ¿no? Porque él dice el de Milei y Caputo. Yo me pregunto qué piensa del de Macri y Caputo. Dice, ¿no era político? ¿Por qué no negoció distinto? ¿Por qué no ameritó una negociación política? Que era lo que le exigía un sector del Frente de Todos, encabezado por Máximo Carlos Kirchner, que no solo está el actual comunicado del PJ diciendo que la deuda es ilegítima, las mismas palabras que usa Guzmán, que cree que está teniendo una especie de revelación en vivo, sino que también está la postura de los diputados, la postura de los senadores, el comunicado que sacaron diputados y senadores que votaron en contra del acuerdo que él negoció con el fondo, no como si fuera un acuerdo político, no lo negoció así, no lo dijo, de hecho era lo que le planteaba ese sector del Frente de Todos. Y yo quiero que escuchemos algo que dice Máximo Carlos Kirchner en la sesión, no en la sesión donde, porque en esa no habló, se acuerda en un documento, un comunicado, la del 2022, de marzo del 2022, pero Máximo saca en 2021, el 8 de julio, si yo no recuerdo mal, del 2021, en plena campaña electoral, él dice esto sobre el acuerdo que se estaba negociando en ese momento. Todavía no habíamos llegado a ese acuerdo del 2022, pero fíjense lo que le dice a la dirigencia política en esa sesión Máximo Kirchner. A ver. Unidos, stand-by. Argentina vuelve a ser mercado emergente y llegan los fondos del Fondo Monetario. Vamos. Y un mes después, la cifra de 30.000 millones se transforma en presta 50.000. En un mes, 20.000 palos más. Nadie sabe muy bien por qué pasó en ese mes. Macri cena con Lagarde, todo muy bien, hablan de un montón de cosas, bailan. ¿Y cómo termina? Lagarde admite que el FMI subestimó la situación complicada de la Argentina. La verdad que es inaudito. Y esto lo tenemos por delante. Y lo tenemos aparte en medio de una elección. Tenemos esta negociación en medio de una elección que requiere la mayor madurez de todas sus fuerzas políticas porque se juega el destino de la Argentina. ¿Cuándo, cómo y va a ser para pagarla? Y fundamentalmente, ¿en qué tiempo va a ser para pagar eso? Entonces, si realmente las palabras que uno escucha acá, en particular las últimas que escuché, el diputado propinante, es ayudar, ¿cuál es la idea? Más allá de pensar que ahora le tengo que hablar a un discurso y no parecer agresivo, pero cuando voy a la tele te digo cualquier cosa, cuando vengo acá, entonces este día, salgamos de eso, salgamos de los focus group, nos llevan al precipicio. Hay que ponerse de acuerdo en lo que se quiere hacer, o cómo se endeudaron las provincias argentinas en más de 10.500 millones de dólares. Entonces me parece que más allá de las posiciones políticas legítimas, lógicas y de cómo expresamos nuestras diferencias, tenemos que decir cómo. Yo quiero preguntar, ¿les parece a ustedes que la podemos pagar en 10 años? ¿La podemos pagar en 10 años la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, Máximo Kirchner, ese día cuando hace esa pregunta, él cierra lo que era la intervención, la presentación del informe del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, por entonces, y cuando termina la intervención y hace esa pregunta 2 veces, el silencio del recinto fue estremecedor. Nadie respondió, todos observaban. Y ese fue el problema, que nadie quiere resolver el problema que hay que resolver. No hay posibilidad de discutir nada en este país si no se resuelve el problema de la deuda y si no nos ponemos de acuerdo en cómo, las preguntas que hace Máximo. Por eso a mí me parecía importante traer esto, que no es de ahora, porque ahora sentarse a decir que el acuerdo es malo, que el FMI es malo, que hay que negociar duramente, pero cuando tuvo la responsabilidad
política Martín Guzmán de hacerlo, no lo hizo. Entonces todo lo que diga hoy sentado, como dice Máximo Kirchner, porque los Focus lo recomiendan, porque da bien a cámara, y lo invitan, y él habla, renunció por Twitter ese señor, y dejó al país en una crisis económica profunda, institucional. Recuerden lo que fueron esos días en el marco de la renuncia de Guzmán. Y Máximo Kirchner, ya en el 2022, un año después de este discurso, decía esto en Escobar. A dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera. Por ejemplo, a mí no me importa, me tiene sin cuidado, pero a la compañera Cristina. Y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuando aprenden. A ver cuando aprenden. Que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón. Estuvo muy bien. La cosa sana, ¿no? Sí, Debates, sí. discusiones, y otra vez Cristina. Mientras que el resto, y otra vez la critican, ¿no? Digo, es recurrente, tenemos que revisar lo que viene pasando, es una constante. Advierte Cristina sobre algo, no le hacen caso, la culpan sobre todos los males, y otra vez vuelve ella a poner el cuerpo, a confrontar con las corporaciones y demás. Y ayer, ustedes escucharon con Marcos y con la audiencia algunos de los audios, yo por eso no los traje, para no sumarlos, de Milei y Caputo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, porque ayer una de las cosas que dijo Caputo fue, otra vez, que necesita votos, porque acelerar no le molesta, para sacar la reforma previsional, la reforma laboral, una reforma impositiva más profunda. No dijo la ambiental porque ya va de suyo. Y también sobre eso en su momento habló Máximo Kirchner, ¿no? Que ese acuerdo inflacionario que él no quería acompañar y por eso renunció a la presidencia del bloque implicaba las 3 flexibilizaciones: ambiental, impositiva y laboral. Y de eso no se discute sobre la postura, sobre si toma mate, sobre si toma café, sobre si miró a alguien, pero sobre lo que dicen y sobre las ideas que Cristina y Máximo Kirchner plantearon en relación al acuerdo y en relación al peronismo, no se debate. Las ideas no se debaten. Esa Se es la verdad. discuten personas. Sí. Y así estamos. Hace, 10 años que estamos así. Igual es funcional, ¿no? a la situación, digo. Claro. Discutir cualquier cosa menos las ideas y las propuestas. Por eso nosotros tenemos un desafío en ese sentido. Ayer Milei dice que estamos ante una revolución liberal y que los héroes de este país ya no son los empresarios, son los que la fugan. Digo, tenemos que dimensionar lo que está pasando. El titular del Poder Ejecutivo de la Nación dice que quien fuga dinero escapa de la persecución del Estado y es un héroe. Cuando tendríamos que estar discutiendo que quienes se la fugaron paguen la deuda y paguen el costo de haber cometido un delito. Pero desde la más alta magistratura se valida eso. Y como esta semana, estas semanas, se habló mucho del Eternauta, Sí. yo quiero relacionar esta discusión ¿De qué con modo? la figura del Eternauta. Hace 15 años atrás, Sí. un sector del peronismo, la juventud peronista del Bicentenario, como llamó Cristina a esa juventud que se involucró durante todo el periodo de Néstor y Cristina, hizo un acto en el Luna Park y decidió, fue una decisión política, que el rostro detrás de la máscara fuera Néstor Carlos Kirchner. Eso no fue casual, fue parte de un debate, fue una decisión política que quien había llegado a esa Argentina endeudada, en crisis, en una profundísima crisis, y fue y nos sacó de encima a los cascarudos, ¿quieren? Al FMI, y nos permitió caminar después, sí, libremente por las calles y discutir ideas y no personas, fuera quien estaba detrás de esa máscara y esos ojos que miraban en el escenario del Luna Park, detrás del personaje me acuerdo, de Westergel, sí. era Néstor Carlos Kirchner. Y habló Cristina ese día
Y mira lo que decía ese día, 14 de septiembre del 2010. Ay, ¿nos vas a matar? Que cada lugar que no ocupa el compañero que tiene objetivos, que cada lugar donde no está la compañera que quiere tender la mano solidaria al otro, es posible que lo ocupe alguno que solamente le importa su destino personal. Y tenemos que terminar con una costumbre. La televisión son 2 minutos y no podés hablar más porque además viene el comercial. El diario de hoy mañana es viejo, nadie se acuerda de vos. En la historia están los millones de ignorados que hoy son los patriotas y próceres y que si ustedes recorren los diarios de aquellas épocas no existían, eran ignorados o eran criticados. Porque ¿saben por qué comienzan a pasar determinadas cosas en las sociedades y sobre todo en las más desarrolladas? Cuando se pierden los objetivos, cuando no hay utopías, cuando nadie tiene otro motivo para vivir que no sea el de cuidarse el mismo. Entonces comienzan a aparecer los problemas. Necesitamos volver a crear utopías, objetivos de vida, ayuda al prójimo, que nos lleven a todos a saber que no hay destinos personales ni individuales. ¡Qué maravilla! Hay que terminar con la costumbre de creer que hay destinos personales en la política. Decía Cristina, 14 de septiembre del 2010. Ella lo advirtió. El peligro comienza, y lo remarca, cuando se pierden los objetivos comunes, cuando no hay utopías y cuando nadie, dice ese día, con el Eternauta atrás, con el rostro de Néstor, nadie tiene otro motivo para vivir que no sea el cuidarse a uno mismo. Es el textual de Cristina. Ahí, dice ella, aparecen los problemas. Juan Salvo, en una escena de la serie, no voy a spoilear, en el marco de la iglesia, en ese contexto de la iglesia, observa a todos y todas, y su primera reacción, cuando se da cuenta que son un montón de personas que no sirven para nada, en su primera apreciación, los rotos, sí. Los rotitos que están ahí, se va solo. Hace varios metros, observa lo que tiene por delante, observa los vencimientos de deuda, pensemos en eso todo el tiempo, observa esa realidad que está ahí, y se da cuenta que solo no va a poder y vuelve. Y vuelve y organiza esos rotos. Y se organizan entre todos. Y en esos rotos está la respuesta al problema. Colectivamente se convierte Juan Salvo en un héroe. Con contradicciones, porque las tiene. Claro. Tiene sus contradicciones. Y como nadie se salva solo, y si la patria, como dice Marechal, ese dolor, ¿no?, que tan bien describe Leopoldo Marechal, la patria es el otro, como decía Cristina, yo creo que vale todas las batallas celestiales que tengamos por delante. Así que me parece que tenemos que volver a discutir ideas y no hacerlos en soledad. AM 530. Somos